Con el suicidio de Juan Bustillos como director y dueño y presidente de la revista Impacto, viene un análisis que tenemos que hacer juntos, de saber cómo es que ha venido desempeñándose en nuestro país la relación entre medios de comunicación y el gobierno. La mayoría de los medios de comunicación en nuestro país han resultado siempre vistos por gobiernos, tanto de nivel federal como estatales como municipales, y esta mirada de los diferentes niveles de gobierno hacia los medios de comunicación en radio, en televisión, en prensa escrita, en periódicos, en revistas especializadas, en portales, ha traído como resultado la sobrevivencia o no de medios, algunos principales, algunos pequeños medios de comunicación que vivían, algunos viven, del subsidio, de la dádiva, del favor que reciben de los gobiernos. Y muchos, a esto llamado el chayote, reciben ese chayote por años, lo han recibido, por décadas lo han recibido, y diarios, revistas, medios de comunicación que a lo mejor de otra suerte no serían explicables por su existencia o desaparición, pues tienen una explicación justamente porque se sabe que esos medios de comunicación han sido históricamente subsidiados por gobiernos. ¿Cuál es el juego de la relación? Bueno, el juego de la relación es muy sencillo. Aparentar una oposición, que sería lo natural de un medio de comunicación de información crítico hacia un gobierno, pero en los momentos clave apoyar a ese gobierno bajo la idea de que a veces no todo lo que apoya. Y medios de comunicación que pudieran aparentar una relativa beligerancia con algún gobierno, en el fondo son manipulados y utilizados para cuando hace falta. El caso de la revista Impacto creo que sí impactó a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es el típico ejemplo de una revista que en el pasado y por décadas recibió presuntamente el beneficio de muchos gobiernos que hicieron vivir a esta revista, que hicieron vivir a este director y que hicieron vivir a todo el equipo que apoyó a la revista Impacto por todo ese tiempo. Juan Bustillos era un hombre cercano al status quo, al establishment, a los gobiernos, y bajo la idea de ser un aparente crítico de la vida política, se convertía a veces en uno de sus principales aliados. Y como contraprestación, bueno, pues ahí estaba la dádiva de los gobiernos. No quiero decir que este gobierno o este régimen, ya que dice el presidente que no es un cambio de gobierno, sino que es un cambio de régimen, sea diferente a los demás. Dice el presidente e insiste en decir, no somos iguales que los anteriores políticos, pero en el fondo sí, hay una igualdad de criterios. Lo único que cambiaron fueron los ejes de los intereses que tenían otros presidentes sobre la manutención de medios o sobre el soportar la vigencia de algunos medios dentro del palmarés de medios de comunicación que informan constantemente a la sociedad y algunos que no. En ello, el presidente López Obrador, estoy seguro, tiene a sus favoritos, periódicos, revistas, medios de comunicación que de una manera directa lo apoyaron cuando fue eterno aspirante a la presidencia de México y lo siguen apoyando en este momento, bajo la idea de dueños de medios de comunicación o de intérpretes de los mismos que les conviene estar con el gobierno que sea, del régimen que sea, bajo la ideología que sea, mientras que les permita ser y vivir en una idea de simbiosis entre un gobierno que se beneficia del medio y un medio que se beneficia del gobierno. Siempre he pensado que un medio de comunicación respetable tiene que vivir no de gobiernos, sino de la vigencia que le dan sus patrocinadores. Si tú has hecho un medio de comunicación que te dé una gran exposición ante grandes públicos, estás ofreciendo a patrocinadores la mejor de las vitrinas.
Es la vitrina de aquello que se hace y que se ve en la televisión, que se escucha en la radio o que se lee en los diferentes medios impresos o digitales. Pero tú tienes que ofrecer contenidos, y la palabra es clave, contenidos que sean importantes, interesantes, trascendentes, veraces, comprometidos, de investigación con tu público, con nadie más, ni con gobiernos, ni con empresas, ni con instituciones, ni con nada. Un medio de información tiene que vivir de la neutralidad, porque de otra suerte ya nos estamos dando cuenta que a veces el vender la conveniencia de ser un medio a modo termina con dejarlo de ser. Y entonces ya no dependerás de tu público, dependerás de un subsidio que se da o que se quita. En México, los medios de comunicación, la mayoría, han vivido así. Hay que decirlo con todas sus letras. Y hoy estamos empezando a ver periódicos que están pasando su forma de comunicación, por ejemplo, portales como el del Universal, que en otro tiempo tenían un acceso directo al público, ahora se está empezando a pensar en la idea de vender a través de una suscripción lo que sería la participación de un lector en este portal. ¿Bajo qué idea? Bueno, bajo la idea de que están cambiando los niveles de preferencia de gobiernos hacia medios de comunicación. Algunos otros medios de comunicación, como es el caso del Reforma, por ejemplo, tienen un formato en donde para entrar a sus páginas en lo digital tienes que pagar una suscripción, que es equivalente a recibir el medio impreso y al mismo tiempo el medio digital con un acceso que es un premio a el haber pagado una suscripción. Ese modelo al principio fue criticado para el Reforma y hoy está dando la posibilidad de que el medio perviva, porque así como en estos periódicos citados y en otros más, muchísimos, así como en medios de televisión y de radio, la publicidad gubernamental ha bajado de una manera ostensible, ha hecho que muchos medios de comunicación estén evaluando dos cosas. Una, vender, desinvertir, y otra, encontrar nuevas sociedades que les permitan vivir aparte de que están buscando ahora que el lector o el que acude a un medio específico pague por entrar, porque los recursos de los gobiernos de hoy están cambiando sus niveles de preferencia. ¿Qué le pasó a Juan Bustillos? Bueno, Juan Bustillos dejó de recibir el suministro que recibió por décadas, y esto le trajo como resultado el no poder sostener ni al medio ni sostenerse a él mismo. Y en una carta póstuma a Omar García Harfuch, el director de Protección Civil de la Ciudad de México, le deja la inquietud de que se va de este mundo quitándose la vida porque no puede enfrentar lo mínimo necesario para vivir al día. Y entonces se suicida. ¿Cuántos medios más, no digo personas, medios más tendrán que hacer lo mismo? Quitarse la vida, porque han perdido la preferencia de gobiernos actuales que han cambiado la misma hacia otros intereses de otros medios de comunicación que son afines. Voy a poner un último ejemplo, y es el ejemplo de lo que el día de ayer en la mañanera refirió Andrés Manuel López Obrador. Se me hace deleznable lo que hizo el presidente de la República. Hizo referencia a una caricatura publicada en un medio, en la que sale un periodista conocido de México, reconocido de México, con un letrero que, palabras más menos, dice: López Obrador, regrésame el chayote, haciendo sentir que ese comunicador vivía del chayote que recibía de gobiernos anteriores y que ya no recibe de la actual administración. El presidente se burló del análisis que, por la vía de una caricatura, hace un caricaturista de ese comunicador nacional. Dijo: hay chayoteros que recibían dinero así, la libertad existe, ¿no? Se vale que haya libertad de expresión, yo empleo la mía, y pone la caricatura. Lo que no dice el presidente es que, si bien alude a un presunto comunicador que vivía del chayote, será responsabilidad del comunicador defender su postura, pero lo que no dice el presidente
es que el que hace la caricatura es un caricaturista del régimen. Es decir, si alguien entonces pretendidamente pudiera haber recibido un chayote por hablar de un gobierno, el caricaturista al que hace alusión el presidente es un caricaturista que pervive ahora bajo la idea de que el chayote lo recibe del actual presidente. ¿Cambiaron las costumbres? No, simplemente se reorientaron. El gobierno hoy, el de la República, dijo que acabaría con el chayote. No dijo que lo reorientaría, pero en el fondo no acaba, solamente se redirecciona. Y otros que antes eran ignorados por gobiernos que no les daban lo que ahora sí reciben, implica que el gobierno actual, el régimen actual, lejos de haber sido un gobierno que ya no le da a periodistas, sí le sigue dando. Pero después de todo son otros los que ahora están recibiendo. Yo me quedo con una postura que es mucho más cómoda en el largo plazo y es muy sencilla. No recibir nunca de nadie dentro de los gobiernos. Miren, recibir dinero de un gobierno compromete igual que si recibieras dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque te hace dependiente. Y no sé por qué incomoda tanto ser dependiente de algo tan directo como eso. Yo prefiero que siga habiendo medios como el que aquí hoy está surcando conmigo, que vivimos solamente de dos factores: la gente que nos ve, nos escucha y nos lee, y patrocinadores que confían en aquello que nosotros decimos, pensamos y publicamos. No bajo la idea de ninguna complacencia con nadie, más que con un público que merece ser informado con inteligencia, con verdad, con compromiso y con amor por México. Todo lo demás no importa. Lástima que Juan Bustillos haya encontrado la muerte de esta forma tan ignominiosa. Lo conocí cuando estaba en el pináculo del poder y me doy cuenta que todos los ejes cambian hasta el punto de la desesperación y la muerte.